Vamos a hablar con Daniel Arroyo, que es diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, y lo saludamos. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y un gran gusto. El tema libre estaba un poco quedándome en la presentación, Daniel, porque se me ocurrió preguntarte ahora, ¿qué pensás que anhela el Frente de Todos? Que tiene que ver con el tema libre. ¿Qué crees que son los anhelos de pasado ya 2 años y pico de administración de Alberto Fernández? Yo creo, por lo menos yo anhelo dos cosas. Una, en lo inmediato, es bajar la inflación, que claramente creo que es el problema central. Y el segundo es bajar la pobreza. Me parece que esas son las dos tareas necesarias que tiene el Frente de Todos en este tiempo que queda hasta terminar este mandato. Para bajar la inflación creo que hay que encarar un plan antiinflacionario y ese es el gran desafío. El problema hoy en términos prácticos es que el pan está a 300, que la leche está a 170 y que el kilo de asado está a 1.200 pesos. Y claramente tenemos un problema de trabajadores pobres, de gente que aún con trabajo formal es pobre porque no llega a los 95.000 pesos que se requieren para una familia para no ser pobre. Me parece que son los dos desafíos o anhelos por lo menos que yo tengo. Vos, Daniel, estás trabajando en un proyecto que has culminado que tiene que ver con mercados centrales en diferentes lugares de la República Argentina, me imagino que empezando por el municipio del conurbano. Esa idea de proyecto que es remanida porque ha sucedido ya un par de veces, ¿vos considerás que es viable esta vez? ¿Qué tiene ese proyecto? ¿Cuáles son las teclas que tocaste para decir, bueno, considero que esto ahora puede avanzar un poco más? Me parece primero que es un proyecto muy práctico. Lo que apuntamos es a generar 400 pequeños mercados centrales, mercados de cercanía. Ya hay 150 en el país, son los lugares donde el productor le vende directamente al consumidor. Y tiene el proyecto dos cosas claras. Crea un fondo para, uno, financiar y darle infraestructura, equipamiento, mejorar los mercados, generar equipamiento, infraestructura, condiciones para que el mercado sea permanente, los casos que son permanentes, o que las ferias que son itinerantes tengan también equipamiento para hacer. Y segundo, crea un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para que el productor tenga más volumen, más escala, para que pueda colocar su producción. Gran parte del problema de los productores es que tienen poca escala, poco volumen, y además que están endeudados y que muchas veces tienen que venderle al acopiador por debajo del costo, pues tienen que pagar las deudas. Entonces acá se trata de un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para que el productor coloque de manera directa. En términos prácticos, hoy el productor saca el azúcar a 40 y termina en 160, o el tambero saca el litro de leche a 30 pesos y termina en 170 en la góndola. Acá se busca bajar los precios, mejorar la calidad nutricional, es decir, más consumo, sobre todo de frutas, verduras y lácteos, y lograr que les vaya mejor a los productores locales, generar economía regional. ¿Vos considerás que la viabilidad de este proyecto en diputados tiene que ver con que tal vez una parte del radicalismo pueda acompañarte? Yo creo que más allá del radicalismo, me parece que son los proyectos que cuando uno termina viendo en el tablero tienen 250 y pico de diputados votando a favor. No veo que sea un proyecto que esté en el marco de la grieta. La idea es fortalecer mercado de cercanía, que el productor le venda directamente al consumidor, desendeudar a los productores y que tengan financiamiento para darle más escala y volumen a la producción. No debería tener, no veo que haya como muchos sectores que tengan dificultades con esto. Sí, lo que yo a veces percibo es que básicamente desde el PRO a veces, y tampoco creo que en la totalidad del PRO, pero sí algunos dirigentes de esa formación política, que no ha sido un gobierno que ha ido contra los grandes formadores de precios, que ha tratado de seguir, por ejemplo, teniendo la cantidad de trabajadores que tenía en su momento el gobierno de Cristina Fernández en lo que tenía que ver con la política de Augusto Costa y el primer lanzamiento de precios cuidados. Todo ese andamiaje de trabajadores fue desmantelado en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿vos tuviste posibilidad de entablar diálogos ya con este proyecto en dirigentes opositores? Sí, yo hablé con varios dirigentes opositores de distintas bancadas. Hoy la situación, para empezar, es bien compleja porque tenemos 50-60% de inflación anual. Y esto, los mercados de cercanía, además establecen un precio de referencia.
¿sí? Para el supermercado, para el almacén, que esté el mercado de cercanía y que la leche esté en determinado valor o que esté en determinado valor un conjunto de productos, también hace una referencia. A mí me parece que en este contexto hay que encargar un plan antiinflacionario. Un plan antiinflacionario tiene un componente de precios y ahí está todo el tema del fideicomiso de la harina, todo el tema de los cortes de carne, los precios cuidados. Tiene que tener un segundo componente que hace a que el productor venda directamente al consumidor, que es este proyecto de ley que yo presenté, y también de crédito no bancario, esto de las tasas a 3% anual fuera de los bancos, para fortalecer a los productores. ¿Eso Una cómo se tercer parte, implementaría, lo del crédito no bancario, el Daniel? crédito no bancario básicamente existe en toda América Latina, Ah, simplemente a través de los gobiernos locales sí. o a través de las cooperativas y las mutuales. Mm, Son bocas donde el productor toma crédito mm, solo para máquinas, herramientas e insumos y bienes de capital. O sea, no es crédito para el consumo, sino para ampliar la producción, y lo que le permite es desendeudarse, porque gran parte de los productores están endeudados en cualquier lado, y cualquier lado muchas veces al 200% de interés anual, y le permite capitalizarse. sí. Yo creo que también un plan antiinflacionario, además de todo esto, tiene que tener temas fiscales, ser muy cuidadoso con lo fiscal, con lo monetario, y un acuerdo de precios y salarios. Todo junto a la vez, coordinado, es lo que yo llamaría un plan antiinflacionario. Me parece que ese es el desafío. Mi proyecto de ley contribuye en una parte, que son los mercados de cercanía. ¿Considerás que la administración, nosotros la semana pasada hablamos con Fernanda Miño, que es la secretaria de Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la pregunta sería, ¿vos considerás que más allá de serían dos preguntas? Primero, si tomaste conciencia de lo que te tocó trabajar durante la pandemia, si todavía, si te cayó la ficha de lo que pasó en ese momento y en el lugar en donde vos estabas, y si considerás que las políticas o los lineamientos que cuando dejaste el ministerio todavía siguen teniéndose en cuenta por parte del nuevo ministro, que ya hace un tiempo que está en el cargo, que es Juan Zabaleta. Sí, yo fui ministro de la pandemia y tomé mucho conciencia de lo que implicaba ser el ministro de Desarrollo Social de la pandemia, entre otras cosas porque hablé todo el tiempo con otros ministros de otros países de América Latina. Nosotros logramos sostener la paz social en nuestro país. No sucedió eso ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Colombia. Ha sido muy compleja la situación. Realmente fue una situación única. Yo llegué en un momento a tener 11 millones de personas que reclamaban asistencia alimentaria en un contexto de una caída muy fuerte de la actividad económica. Bueno, efectivamente se pudo sostener la paz social, que esa fue mi tarea, y cuando digo se pudo me refiero solo a lo que hice yo, sino a las iglesias, a las organizaciones sociales, las escuelas. Hoy yo creo que es otra la etapa, es la post-pandemia, son otras políticas sociales que hay que encarar, lo que vos decías antes de Fernanda Miño, todo el área de integración sociourbana la puse en marcha yo, empezando a urbanizar los primeros 400 barrios, hay que llegar a urbanizar 4.400 barrios, hay toda una tarea por delante hoy. A mi modo de ver, todo eso tiene una primera fase que es un plan antiinflacionario. Yo creo que las políticas públicas siempre tienen una variable independiente y variables dependientes. Una variable que si vos resolvés, una cosa si resolvés, podés resolver las otras cuestiones. Hoy, para mí, eso es el tema del plan antiinflacionario. Ayer en el acto del presidente Fernández con Gerardo Martínez y bueno, gran parte del gobierno nacional, en un momento Gerardo Martínez le plantea al presidente Alberto Fernández esta cuestión de que si la CGT se involucra más con lo que sería la economía popular y los sectores que representa también dentro del ministerio Emilio Pérsico, se podría salir más rápidamente de esta coyuntura tan difícil que está atravesando millones de argentinos. La pregunta sería, Daniel, ¿cómo crees que puede o desde qué lugar el trabajador formal y la CGT, que representa en definitiva a ese trabajador, puede acelerar los tiempos para que el empresariado pueda incluir a ese trabajador de la economía popular o a ese trabajador que hoy en día tiene un plan y trabaja en una cooperativa? Me parece que el desafío desde lo que serían las políticas sociales tiene que ver con eso a futuro. ¿Y cómo crees que puede ayudar la CGT desde los trabajadores formalizados a que ese proceso se acelere? Sí, la transformación de planes sociales en trabajo, la ampliación del trabajo formal en los más pobres, se da si crecen 5 sectores productivos. Los más pobres, en términos generales, en Argentina trabajan en la construcción, por eso lo de Gerardo Martínez tiene que ver con eso, en la producción de alimentos, en la actividad textil,
en los sistemas de cuidado de personas, las personas que cuidan personas y en el reciclado. Cómo vayan y cuánto crezcan esos 5 sectores en los próximos tiempos es cuánta pobreza va a haber en Argentina y cuántas condiciones de transformar planes sociales en trabajo. Ahí hay una primer parte. Hay una segunda que para mí es clave y que tienen los sindicatos en Argentina, que es la formación laboral. Los sindicatos tienen escuelas de formación, de capacitación en oficios, que prácticamente no existen en otros países de América Latina, y es un punto clave para avanzar. Ahora, lo que está pasando hoy es que habiendo más actividad en esos 5 sectores, porque es evidente que hay más trabajo, sobre todo en la construcción y el textil, cualquiera vaya a un barrio se va a dar cuenta, el problema central es cuánto cuesta llegar a fin de mes, que la persona que aún trabajando no le alcanza, no llega, y por eso, a mi modo de ver, estos elementos tienen una previa, ahora corre el riesgo de ser demasiado reiterativo, pero es la necesidad de un plan antiinflacionario, porque hoy, habiendo más actividad económica, objetivamente, no baja la cantidad de gente en los comedores. Un dato que a mí me llama la atención es que es evidente que hay más trabajo, sin embargo la gente va, trabaja, después pasa por el comedor para retirar alimentos para llegar a fin de mes. Eso marca el problema de cuánto rinde la plata hoy en nuestro país. Bueno, es que también yo lo estaba hablando con un colega en la semana y hacíamos un poco de pensamiento para el 2023 y creo que el punto es ese, es la administración de Alberto Fernández con su ministro Guzmán. Si no logra bajar la inflación en el próximo tiempo, también eso en algún punto va a terminar liquidando las aspiraciones de la propia coalición, y ya sabemos que bueno, hay discusiones, hay un debate, como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández, que apunta a eso, y es clave. Ahora, para eso, y como pregunta final, también quería decirte una opinión sobre lo que ayer expresó el presidente Alberto Fernández, que para mí fue una sinceridad brutal. Algunos colegas le dieron otra lectura a ese momento, tal vez como una señal de debilidad, pero hay una realidad que los sectores que en este momento tienen la mayor capacidad del control de la suba de alimentos son en gran parte por donde comienza esa cadena, que es el sector agropecuario. Se habla de retenciones sí, retenciones no, y el presidente ayer fue muy claro y dijo, bueno, pero si yo presento un proyecto en diputados se cae porque a mí no me acompaña la oposición y yo no tengo la cantidad de números en diputados para que si yo presentara un proyecto eso avance en diputados, porque ahí somos minoría. Y además de eso, lo que yo le añado, y ahí es donde quisiera tener tu punto de vista, le está sumando mayor conflictividad social a un momento muy endeble desde lo político en lo que tiene que ver con la administración de Alberto Fernández. Lo que hoy tenemos que hacer claramente es desacoplar los precios internos del precio internacional de los alimentos. A nivel internacional se duplicó el precio de los alimentos. Nosotros producimos alimentos, nos conviene claramente en la medida que cuanto más valen los alimentos, vendemos más, nos entran dólares, pero vivimos en pesos y de vuelta, con el pan a 300, con la leche a 170 y con el asado a 1.200 pesos tenemos un problema serio. ¿Cómo desacoplar el precio interno del precio internacional? Bueno, ahí viene un debate, es el fideicomiso, son las retenciones, es el control de un conjunto de alimentos que sí o sí tienen que ser accesibles y que tienen que estar controlados. Hay distintos mecanismos en todos los casos, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que desacoplar precio interno del precio internacional. Y yo en lo político, más allá de los debates que es evidente que se dan al frente de todos y donde hay miradas distintas, yo creo que hay algo un poco más complejo, y es que se está quebrando la relación entre la sociedad y la política. Está rota, está lastimada, está quebrada la relación entre la sociedad y la política. La sociedad tiende a creer que la política no vive los problemas de la vida cotidiana, que es ir al almacén, que cargar la sube, que encontrar la vuelta para llegar a fin de mes, y que debate temas que tampoco tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, en ese plano, a mí me parece que nosotros tenemos que resolver que la plata rinda, que es todo lo que hemos estado hablando, que la escuela sirva a recuperar la escuela como el centro, como el mejor lugar de la comunidad, y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Y si no lo hacemos va a crecer más la extrema derecha, y eso yo creo que es algo realmente muy negativo para la Argentina, para América Latina. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos, y que tengas un buen fin de semana, Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chau, Daniel. Chau. Quien está hablando con nosotros era el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y actual diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos aquí haciendo Pasavalores y nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos.